Buenas noches, colegas. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. También viniendo, bueno, justo estoy aquí, también viniendo hemos tenido un día nuestra ceremonia, hemos tenido nuestra reunión, hemos tenido con respecto a la actuación del Día del Maestro. Igual también en mi escuela, ahorita casi hemos terminado, ahorita que hemos tenido una reunión. Bueno, no podía fallarles, no podía fallarles. Tenía que estar acá con ustedes. Vamos a ver. Buenas noches con todos. Se sigue la fiesta, sí, sí, sigue la fiesta, pero bueno, hay que deberes cumplir. Vamos a ver. Además, recuperándome recién, estoy recuperándome. Que me recupero de malestar que he tenido, pero ya, vamos a ver, seguimos. Buenas noches con todos. Vamos a ver. Habíamos estado viendo en la clase pasada, habíamos estado viendo la clase pasada sobre las propiedades de la materia. ¿Ya? Entonces decíamos que habían propiedades que son generales y unas propiedades que son específicas, que son varias específicas. Son varias propiedades específicas. Entonces, entre una de ellas, una propiedad general, era la masa. La masa, y decíamos que la masa era la cantidad de materia que tenía un cuerpo. Que generalmente, eso sí, generalmente a veces que por costumbre decimos cuando vamos al mercado, decimos pésame, pero lo que en realidad te están dando masa. Cuando decimos vamos a pesar dos objetos, sabemos que ya eso va a darte masa. Y peso, habíamos visto que peso era la fuerza con que la gravedad atrae a los cuerpos y hace que un cuerpo caiga más rápido, otro caiga menos lento, debido al peso por la fuerza de la gravedad que atrae. Y el volumen, habíamos visto también que el volumen era el espacio que ocupaba un cuerpo, ¿ya? Igual que las propiedades generales, que todo cuerpo tiene masa, tiene tamaño, tiene la inercia. La inercia es que recuerda que un cuerpo se resiste a cambiar del estado de movimiento o de reposo, a menos que un cuerpo o una fuerza impida su movimiento. Por decir, cuando vamos en el automóvil y de repente, pues el automóvil va a una velocidad y de repente frena, nuestro cuerpo sigue hacia adelante porque nuestro cuerpo se resiste al cambio en ese caso, de pasar de movimiento y pasar a reposo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo sigue hacia adelante, como si estuviéramos en el carro siguiendo. O bien, cuando de repente estamos sentados, estamos en reposo y el carro inicia su marcha, nuestro cuerpo no va hacia adelante, nuestro cuerpo se va hacia atrás. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se resiste al movimiento. A eso se le llama inercia. La impenetrabilidad de que un cuerpo sea ocupado por otro. La divisibilidad, que un cuerpo sea dividido, es la propiedad que tienen. De acuerdo a las propiedades físicas que tiene la materia, pues tenemos lo siguiente. Todo cuerpo tiene un color, tiene un sabor, tiene un olor, tiene dureza. ¿Y qué viene a ser la dureza? La dureza es la resistencia de ser rayado. Hay cuerpos que tienen resistencia a ser rayados. Ser rayados. Uno de ellos, el más fuerte, que digamos el de más dureza, es el diamante. El diamante es, digamos, que es el cuerpo que es difícil de rayar, tiene una extrema dureza. El brillo, algunos cuerpos tienen brillo, por decir, generalmente son los metales tienen brillo, los metales tienen brillo. La densidad, ya habíamos visto la densidad dependía de quién, de la masa. La densidad habíamos visto en la clase pasada, y estás en la clase pasada, densidad decíamos que era la masa sobre la relación que existe la masa sobre el volumen. La maleabilidad, a ver si se acuerdan, a ver, vamos a ver. Para que un cuerpo sea maleable, ¿a qué le llamamos maleabilidad?
Vamos a activar el chat conforme voy avanzando. La maleabilidad, a ver. Un cuerpo es maleable, dice. ¿Por qué? ¿Por qué un cuerpo es maleable? Porque se puede convertir en láminas. Por decir, en láminas. Por decir, los grandes orfebres, los chimús de la cultura chimú, fueron los mejores orfebres del mundo, digamos, de América Latina, precolombina. Y tanto así que se maravillaron los españoles cuando vieron, pues, las láminas de oro que había. Dice, ¿cómo pudieron haber si no había en ese tiempo, digamos, para la época no había la electrodinámica, la electricidad no se había inventado todavía? ¿Y cómo es posible, cómo pudieron hacer aleaciones los chinos? Ese es un enigma que queda todavía de estudio. Dice, ¿cómo lo pudieron convertir en láminas, forjar láminas? La ductibilidad, hilos. La ductibilidad es convertir los cuerpos, en ese caso los metales se convierten en hilos, hilos delgados, por decir el oro, el cobre, la plata, cómo pudieron trabajar con hilos. La conductibilidad térmica. Los metales tienen una conductibilidad térmica alta. Coloca un cucharón dentro de una olla caliente y coloca un cucharón de madera. ¿Cuál de los dos conduce más rápido el calor? ¿El cucharón de metal o el cucharón de madera? Les pregunto, a ver. El metal, coges un cucharón de metal de casualidad y que el que coge quiere servirte, el metal es un conductor, un mejor conductor del calor. El punto de fusión y el punto de ebullición, ¿qué son esos? El punto de fusión, por decir. Nosotros hay un punto de fusión y un punto de ebullición que tienen en ese caso, no solamente los metales, sino todos los cuerpos tienen un punto de ebullición y un punto de fusión, pero vamos a verlo ahorita aquí. Vamos a ver. Un ratito. A ir recordando, vamos a ir recordando poquito a poquito para irnos acordando. Le decía, hay cuerpos que tienen diferentes puntos de ebullición y puntos de fusión. Por decir, el convertirse, el proceso en ese proceso que tengo de que de pasar del estado líquido al estado sólido, del estado líquido al estado sólido, por decir quiero pasar del estado sólido, líquido al estado sólido, ¿qué hago? Lo pongo a 0 grados centígrados, ese es su punto de fusión. El punto de fusión quiere decir que el punto donde lo que es, voy a ponerlo acá al revés para que ponerlo acá mejor así. Y lo voy a poner así mejor. En el momento que el hielo está en estado sólido, el hielo que está en estado sólido, a líquido, el punto donde justamente lo sólido se convierte en líquido, se llama fusión. La fusión. La fusión. Y cuando él es de líquido, quiero convertirlo al estado gaseoso. En ese caso, aquí está agua líquida y va a pasar a vapor.
el agua tiene que hervir a 100 grados centígrados. A eso se le llama, al primero se le llama punto de fusión y al otro se le llama punto de ebullición. Cada elemento o cada líquido o cada materia tiene un punto de fusión y un punto de ebullición. En el momento que pasa de un estado a otro, de sólido a líquido, fusión, y de líquido a gas, ebullición. El punto de ebullición, por decir, tenemos por decir el alcohol, por decir, voy a poner alcohol, el alcohol etílico. ¿Ya? Voy aquí a ponerle su punto de fusión y punto de ebullición. ¿En qué punto el, el alcohol se convierte en sólido y en gas? Quiero tengo aquí ese dato. Tengo, acá está. Para que el alcohol se convierta en, no me rayes, sepas, porque eres malo, sepas, ¿por qué me haces eso? Yo qué te he hecho, ¿por qué me rayas la pantalla? Te estoy explicando. Ya, por decir, el alcohol etílico, el alcohol etílico, para convertir de sólido a líquido, tengo que bajarlo a menos 117 grados centígrados. Y para que el alcohol de líquido pase a gaseoso, tienes que tener 78 grados nada más. No 100 grados como el agua. El agua tiene que hervir a 100 grados. Entonces aquí solamente 78,3 grados centígrados. 78,3 grados centígrados. El, el alcohol se convierte de líquido a gas. A eso se le llama punto de ebullición. Este es su punto de ebullición. Todos los metales, líquidos, eh, sólidos, tienen su punto de ebullición y su punto de fusión. Muy bien. ¿Qué más debo saber? Les decía la vez pasada también que la masa no cambia, el peso varía de acuerdo a la gravedad y que el peso es una fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos. Hay cuerpos que de repente son más pesados, tienen más masa que otro y hace que la fuerza de la gravedad los atraiga más rápido hacia el suelo, mientras que otros son más livianos y demoran en caer a la Tierra. La inercia, hemos visto que es la propiedad que se opone a los cuerpos a mantener el estado de reposo, por decir, oponerse al estado de reposo o de movimiento. Se te decía, pues, que cuando un carro estaba en marcha y tú estás sentado y todavía no avanza y de repente comienza a arrancar el carro y avanza, tu cuerpo se va hacia atrás. Se opone al estado de reposo. Se llama la inercia. O de repente el carro, tú estás dentro del carro y frena y tu cuerpo se va hacia adelante porque sigue el movimiento. Entonces, esa fuerza se llama la inercia. El volumen, ya hemos visto que es el espacio que ocupa un cuerpo. La impenetrabilidad y la resistencia que se opone a un cuerpo a ser ocupado por otro.
La divisibilidad es la propiedad donde la materia, es la materia donde la propiedad donde la materia puede dividirse hasta cierto límite, macroscópico, microscópico. Hay propiedades intensivas y propiedades extensivas. Las propiedades extensivas, por decir el peso, el volumen, la longitud, la inercia, la longitud, son propiedades extensivas. Como intensivas, por decir que cada cuerpo tiene una cierta temperatura, resiste a una cierta presión. La concentración que puede tener un cuerpo con respecto a la cantidad de materia que tiene. El punto de fusión, ya hemos visto, es el cambio de estado sólido al estado líquido, y el punto de ebullición de líquido a gas. La dureza, pues es la resistencia de los cuerpos a ser rayados. Cuerpo tiene de ser rayados, cortados o penetrados. Rayados, cortados o penetrados. Digamos, el elemento más duro que existe, el cuerpo más duro es el diamante. Tiene una dureza extrema. Hay cuerpos que hay veces me dio que hacer, que estaba pasando por Lima en una academia, y de repente, pues quizás por el afán, no sé qué habrá sido, pero la persona que puso un eslogan de una academia de premilitar, decía, somos duros como el acero, duros como el acero, duros como el acero, decía así, duros como el acero. Y yo le decía, la persona que ha puesto eso no debe conocer de ciencia y tecnología, saber que el acero, tú tienes una olla de acero, yo agarro un clavo y la paso por la olla y lo termino rayando. El acero no es tan duro. Más bien debería ser duros como el diamante. Ay, sí, pues diamante no lo rayas por más que lo que quieras trazarle, le quieras poner el cincel más grueso para rayarlo, no lo vas a rayar. Demasiado dureza tiene. Pero en cambio el acero, tú lo coges un cincel, cojo un clavo, lo rayo y eso no es duro. O sea, esa persona que no debía conocer de ciencia y tecnología. Pero bueno, la dureza es la resistencia de los cuerpos a ser rayados, ser cortados o penetrados. La tenacidad, la resistencia de los cuerpos a deformarse o romperse cuando se le aplica una fuerza. La fragilidad, la tenacidad de los cuerpos a romperse cuando se le aplica una fuerza. La ductibilidad, la capacidad de los sólidos para transformarse en hilos o alambres, en caso de los que son dúctiles, es el oro, la plata, el cobre, el hierro. Por decir, las varillas de hierro son dúctiles, pueden transformarse en varillas, en hilos, cables. La maleabilidad y la capacidad de los sólidos para convertirse en láminas de oro, papel también, llamamos el papel, ese papel metálico, se convierte, decimos, en papel metálico, sí, se convierte en láminas. El aluminio se convierte en láminas. ¿Ya? Un ratito, mientras que voy a poner la siguiente, para ir recordando. Pero que muy bonito hoy día, hasta los padres de familia, como se han expresado, el cariño, los alumnos de la promoción, han hecho una gran actividad tan grande que, caballero, tuve que salirme por el portón de escape para poder venir a clase, porque si no, ya no salía. Ahorita están que me timbran, ¿dónde estará dónde se fue el subdirector? ¿Dónde se fue? ¿Qué pasó? Lo tragó la tierra, ¿por dónde se escapó? Pero caballero, pues tienes deberes que cumplir. Ya el martes de a ver que me van a caer capote, me van a decir que los dejé solos. ¿Cuántos de ustedes también capaces están ahorita en su escuela y tanto más escuchando, transmitiendo? Bueno, vamos a ver. Vamos a recordar un poquito más de las propiedades.
Botar acá. Sigue la celebración. Vamos a ver. No, primero está el ingreso, tiene que el ingreso o el ascenso tiene que ser primero. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Propiedades de la materia. Acordémonos ahora. La masa. La masa es la cantidad de materia de un objeto que se mide en unidades como el kilogramo, gramos. Eso ya lo conocemos. El volumen es el espacio tridimensional que ocupa un objeto o sustancia, el espacio que ocupa. La inercia, ya hemos visto que es la resistencia de un objeto a cambiar del estado de movimiento o de reposo. La impenetrabilidad. La impenetrabilidad, decimos lo siguiente. Vamos a poner acá. Vamos a poner acá una flechita para ir indicando dónde estoy. Es la capacidad que explica que todos los cuerpos tienen un volumen único y particular, el cual ocupa un único lugar en el espacio y ese espacio no puede ser ocupado al mismo tiempo por otro cuerpo. Claro. Si es ocupado, desaloja uno y ingresa el otro. La porosidad es la propiedad de los cuerpos de tener sus partículas y moléculas y átomos separados por espacios aparentemente vacíos y se le llaman poros. Si la tierra también es porosa, hay tierra que es porosa que permite filtrar el agua, y como hay tierra también extremadamente dura, que es imposible pasar el agua y tiene que removerse. Porosidad. La densidad, y hemos visto también la clase pasada, la densidad se refiere a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen de sustancia y vemos que los cuerpos que son menos densos flotan y los que son más densos se hunden. La densidad. El punto de fusión, y hemos visto el pasar del estado sólido al estado líquido, debido a la temperatura a la cual una sustancia cambia del estado líquido a gas bajo una presión atmosférica, en ese caso, este es el paso de, que lo han puesto al revés. Esto aquí. A la temperatura a la cual una sustancia cambia de del estado sólido al estado líquido bajo presión atmosférica determinada, punto de fusión. Esta es fusión. Y ebullición, la temperatura a la cual una sustancia cambia del estado líquido, al estado gaseoso, se llama punto de ebullición. La, la solubilidad es la capacidad de una sustancia soluto para disolverse en otra sustancia solvente, formándose una mezcla homogénea. Puede ser el azúcar, que es el soluto, y el solvente, que es el agua. Al momento de enzucarar, eso sí, para poder enzucarar se necesita que el agua esté caliente. Cuando está caliente el agua, entonces, ¿qué va a pasar? Se disuelve más rápido el azúcar. La maleabilidad en láminas y la ductibilidad en hilos. La capacidad de un material de ser deformado o moldeado, maleabilidad, que se convierte en láminas, y de ser estirado o alargado en hilos, ductibilidad sin romperse. ¿Listo? ¿Listo esto? Ahora sí, vamos con la primera pregunta. Teniendo en cuenta, vuelvo a hacer, teniendo el lenguaje coloquial que utilizan la gente cuando habla, te dice, pésame 5 kilogramos de papa. Cuando dice pésame, referimos que está pidiendo masa. No está pidiendo peso, sino está pidiendo masa. Sino es el lenguaje coloquial que está comúnmente diseminado en el mundo. Cuando decimos, pésame 5 kilogramos de papa, tú ya sabes que está pidiendo 5 kilogramos de masa de papa. ¿Ya? Haciendo esa aclaración. Vamos ahora sí. María está en el patio de su casa, jugando con varias piedras.
que encontró en el jardín. Nota que al mover una de las piedras de una mano a otra, su forma no cambia. Tampoco se deforma al colocar en diferentes recipientes. María está fascinada porque la piedra se mantiene igual sin forma, sin importar dónde lo coloquen. Quiere decir que tengo una piedra, esta piedra, yo la coloco en el suelo, sigue siendo la piedra. Esa misma piedra la coloco dentro de un vaso de agua, sigue siendo la misma piedra, sigue ocupando el mismo espacio, no ha cambiado. Y, y sigue ahí, y no se ha agrandado, ni se ha achicado, ni se ha estirado, ni nada. ¿Cuál es la propiedad de materia que se está observando, María? Activo el chart. Aparentemente pareciera que fuera masa. Parece que fuera masa. Pero está hablando sobre su forma. Está hablando sobre su forma. No cambia, dice su forma. No está hablando sobre su masa. Está hablando de la forma. No cambia su forma, dice aquí. Y si no cambia su forma, está hablando, por lo tanto, ni tampoco se deforma. Tampoco se deforma, si tampoco se achica ni se agranda. Se mantiene su misma forma. Quiere decir el volumen. Está hablando del volumen. ¿Ya? El estado de agregación no es una propiedad. El estado de agregación no es una. Está hablando está hablando sobre el volumen. Muy bien. El volumen no cambia, se mantiene igual su forma. ¿Y cómo sería la masa? Diríamos lo siguiente, que María dice lo siguiente, tiene 30 gramos, una piedra que tiene masa 30 gramos, la pone en el piso, la pone dentro del vaso y sigue teniendo 30 gramos. Ahí sí estaríamos hablando de masa, pero aquí simplemente está hablando de que mantiene su forma y no cambia. Cuando habla de forma, está hablando de volumen, por si acaso. ¿Ya? Dos. Imagínate, tienes una caja, pero primero razónala, te vayas de frente. Quiero que la razones. Ya, quiero que te tomes un tiempito. No te vayas a apresurar a marcar por querer marcar. Ya. Tiene una caja y tiene una caja llena de libros y una caja de plumas. Caja de pluma. Ya. No te apresures. Piénsalo bien primero. ¿Por qué una es más liviana y por qué la otra tiene mayor peso? Porque es más liviana. Mira. Aquí hay plumas, a pesar que tienen el mismo volumen, ¿ah? A pesar que tienen el mismo volumen. Tienen el mismo volumen, pero acá está con libros. Tienen el mismo volumen, tienen la caja, tienen el mismo volumen. Dos cajas que del mismo tamaño. Si te dicen cajas del mismo tamaño, tienen el mismo tamaño, quiere decir que tienen la misma forma, tienen la misma forma. Y cuando me hablan de forma, me está hablando de volumen. ¿Ya? Una está llena de plumas, imagínate llena de plumas, y otra está con libros. Pero nota que aunque las dos cajas ocupan el mismo espacio, mira, te dicen, ocupan el mismo espacio. Te está hablando de volumen, te está haciendo alusión al volumen. Pero una es más pesada,
de libros que es mucho más pesada y difícil de levantar, mientras que la otra caja de plumas puede levantarse fácilmente. ¿Por qué yo puedo levantar esto más fácilmente y esto es más fácil? Dice, es más fácil de levantar y esto es más difícil. Y te está haciendo alusión al volumen, a pesar que tienen el mismo volumen. Activa el chat. ¿Qué era densidad? Densidad les decía, la densidad es masa sobre volumen. ¿Qué va a ser? Es más fácil porque es menos denso. Y el otro es más difícil, ¿por qué? Porque es más denso. No, no está subiendo el peso. No está haciendo alusión al peso. Está haciendo alusión a la densidad. Un cuerpo es más denso y otro cuerpo es menos denso. Eh, tienen la misma, ocupan, están ocupando el mismo espacio. Están ocupando el mismo espacio, están contenidos, pero uno es más denso y otro es menos denso. Por eso que, ¿ya? Entonces, a ver, recuerda que el peso es la fuerza. Acuérdense, siempre les decía, ¿qué viene a ser el peso? El peso es la fuerza con que atrae un cuerpo, es la fuerza con que la Tierra atrae un cuerpo. Ahí no está hablando que uno está atrayéndose uno con respecto al otro, estás viendo que uno es más denso y otro es menos denso. Acuérdese que la fuerza es la relación masa por gravedad, eso es peso. Volumen es el espacio, te dice, el espacio que ocupa un cuerpo. El espacio que ocupa un cuerpo, a eso se le llama volumen. Y el peso, ¿qué viene a ser? Es la fuerza con que la Tierra atrae y depende de la gravedad. Seguimos. Allá. Algo más que me olvida. Miren, vamos a ver. A ver, para que lo comprendas. Vamos a ver, que lo comprendas. Pero escúchame, por favor, no te pongas a ver novelas, ni te estés bailando, por medio, escúchame. Yo tengo aquí un cubo de madera, ya, un cubo de madera. Está en el piso. Acá tengo madera, un cubo, ya. Aquí tengo, vamos a ver, una botella, de repente se salió la botella de alcohol, una botella de alcohol, una botella de alcohol y comienza a gotear. La botella de alcohol, de repente estaba sobre una mesa o sobre un libro y de repente se quedó y comienza a gotear. ¿Ya? Tengo un balón de gas, tengo un balón de gas, tengo un balón de gas. Aquí tengo el gas propano. De repente se malogró la válvula y comienza a salir el gas. De esos tres, este es un sólido, este es un líquido y este es un gas. ¿Cuál de los tres se desplaza?
Por sí solo se desplaza. ¿Cuál de los tres, cuál de ellos se desplaza? De repente, no hay modo, no tiene corcho esa botella y comienza a salirse. No hay una válvula y el gas comienza a salir. ¿Cuál de los tres fluye? Exacto. El líquido y el gas, los dos son llamados fluidos. A ellos se les llama fluidos. Son fluidos porque fluyen por sí solo. El agua tú la dejas caer y comienza a fluir. Cae el agua no se detiene en un solo lado ni el alcohol y de repente ya te hizo un charco aquí. Comienza a fluir. A los líquidos y al gas se le llama fluidos. Tienen la propiedad de fluir. En cambio, el sólido no fluye. El sólido se queda quieto ahí. ¿Qué va a fluir si no se mueve de un lado a otro? Entonces, acuérdate, líquido y gas, fluido, por fluir. Ya. Ana está en la cocina con su madre. Accidentalmente derrama un vaso de agua sobre la mesa. Observa que el agua se esparce por toda la superficie de la plana, llenando cada rincón y adaptándose a la forma de la mesa. ¿Qué propiedad general de la materia está observando Ana? Exacto, está observando la fluidez. El agua al derramarse y ocupar por toda la mesa, a eso se le llama fluidez. Muy bien, seguimos. Carlos está haciendo un experimento para su clase de ciencia. Coloca un cubo de hielo en una balanza y nota su peso. Pero ya sabemos que cuando dice nota su peso, ¿a qué se está refiriendo? ¿Ah? Ya le expliqué. Cuando dice, bueno, coloquialmente decimos nota su peso, ¿a qué estamos refiriendo? Ya. Después de dejar el hielo que se derrite por completo, pesa nuevamente, ya sabe qué es lo que está refiriéndose. Pesa nuevamente el agua y el agua resultante observa que el peso no ha cambiado. Ya sabes a que cuando una persona habla de peso, ¿a qué se está refiriendo? Aunque el estado, dice, aunque el estado de la materia sí. ¿Qué propiedad de la materia se mantiene constante? De repente tú estás en una balanza, esas balanzas, está, y abajo está la balanza, y acá tiene su reloj de balanza, tienes tu cubo de hielo, cubo de hielo, sabes que cuando te dicen pesa, ¿a qué se está refiriendo? Coloquialmente le decimos pesa, pero sabemos nosotros que no es lo que está pesando, lo que está midiendo, qué es lo que está midiendo. Supongamos que esta balanza aquí mide 20 gramos de hielo, 20 gramos. Y de repente se descongela todo y cae, se queda todo el hielo, todo el agua aquí en el platillo. Pero en la balanza sigue viendo aquí 20 gramos. ¿Qué propiedad se está tomando de la materia? Masa. Exacto, la masa no va a cambiar. Seguirá siendo 10 gramos en hielo, 10 gramos en agua. Muy bien. 5, masa. Exacto. Laura está en la cocina ayudando a su abuela a preparar una receta. Mezcla sal en un vaso de agua y se da cuenta que la sal parece desaparecer, pero cuando prueba el agua, sabe salada.
Se sorprende, de modo que la sal se ha disuelto en el agua sin dejar rastro visible. ¿Qué propiedad específica de la materia está observando Laura? La solubilidad, exacto, la solubilidad. Muy bien. Solubilidad. Muy bien. Solubilidad. Habíamos dicho la solubilidad. Habíamos dicho acá, ¿ve? Aquí justo, ¿ve? Te decía, la solubilidad es la capacidad, te decía, ¿sabes qué? Es la capacidad de una sustancia soluto, que en este caso aquí es la sal, para disolverse en otra sustancia solvente, que en el caso es el agua, el solvente es el agua, formándose una mezcla homogénea, que se llama solubilidad. Muy bien. Vamos a la siguiente. Martín está en el laboratorio de su escuela y tiene una bola de metal. Decide colocar en un recipiente con agua y observa que la bola se hunde rápidamente hasta el fondo y se da cuenta que la bola es más densa que el agua, por lo que no puede flotar. ¿Qué propiedad específica de la materia está observando Martín? Exacto. Muy bien. La densidad. Sin duda, la densidad. En ese caso, la bola de metal es más densa que, en este caso, que el agua. Por eso que se hunde. El más denso se hunde con respecto al menos denso. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ojalá que los haya entendido, que lo estén entendiendo. 7. ¿Ya? Vamos a ver. Dice, activo el chat. ¿Qué sería en ese caso? A ver.
No confundir con el magnetismo. El magnetismo es con metales. No sé si habrán visto ustedes la película, esos estos mutantes. Había uno magneto que atraía todos los metales. Ese es el magnetismo. Magnetismo es con metales, por si acaso. Exacto, conductividad. El magnetismo es conductividad, en ese caso, la conductividad. Tiene una conductividad eléctrica, exacto. De electrizar y atrae los cuerpos. Exacto. ¿Ya? Lo habían confundido con el magnetismo. Acuérdense de Magneto, pues, de los mutantes que había, que atraía todos los metales. Ah, ese es magnetismo. Metal. El metal, ya. El X-Men, ahí está, X-Men. X-Men. 8. Vamos a ver la 8. ¿Ya? Hay sustancias como líquidos, gases, sólidos que son muy inflamables, que le cae una chispa nada más y de repente incendiates todo. ¿Ya? Juan está en una fogata con su familia, coloca una hoja de papel y una bolsa de hierro cerca del fuego. Observa que la hoja de papel se quema rápidamente y se convierte en ceniza, mientras que la bola de hierro solo se calienta y no se quema. Juan se da cuenta que el papel es inflamable, mientras que el hierro no lo es. ¿Qué propiedad? Ya te le dice la propiedad, ya te dijo. ¿Qué propiedad se está hablando? La inflamabilidad. Un cuerpo arde más rápido que otro que se prende, esa es la inflamabilidad. Como hay que también son fosforitos, son inflamables. Ni bien le dices algo, le dices, mira que tu práctica pedagógica tienes que mejorar en eso. No, si todo está bien, no, yo he hecho bien mi criterio, no sé por qué el director me ha puesto eso, no. Esos son, pero bien inflamables, son esas, tiene que, por eso cuando yo monitoreo a mujeres, tengo que tener con pinzas, está bien, profesor, despacito, hasta la voz tengo que modularla, ¿ya? Vamos a ver, seguimos, son inflamables muy rápido, vamos a ver. Rocío está en su clase de educación física y está usando ligas elásticas para algunos ejercicios de estiramiento. Ella estira una de las ligas y se da cuenta que puede estirarla mucho sin que se rompa.
Pero se observa que la liga se vuelve a su forma original después de soltarla. ¿Qué propiedad específica de la materia está observando Rocío? ¿Qué propiedad se está refiriendo? La elasticidad. Un cuerpo vuelve, se deforma y vuelve a su forma original, es la elasticidad. 10. ¿Ya? Activo el shock. La sonoridad, exacto. El cuerpo es más sonoro que otro debido a la vibración que produce. Un cuerpo, cuando vibra, produce sonido. Podemos colocar una regla, un instrumento que ocurre cuando vibra. Eso se le llama sonoridad. Hay unos cuerpos que son más fáciles de vibrar y otros que son más difíciles de vibrar. De que Sara está en el parque recogiendo hojas de diferentes árboles para su proyecto escolar y nota que algunas hojas son muy livianas y pueden levantar y pueden ser levantadas por el aire fácilmente, mientras que otras son más pesadas y caen rápidamente al suelo. ¿Qué propiedad general de la materia está observando Sara? Activo el chat. Eso sí es el peso, porque la fuerza con que atrae la fuerza, porque dice que unos caen al suelo más rápido por la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad hace que los cuerpos caigan más rápido que otros. Ese es el peso, exacto. Recuerda que la fuerza con que atrae los cuerpos, la Tierra atrae, o sea, el planeta Tierra atrae los cuerpos más rápido que otros debido al peso. ¿Por qué? De la fuerza con que es atraído.
Recuerda que la densidad la utilizamos generalmente para ver si un cuerpo es más liviano que otro. ¿En respecto a qué? A ver que quién flota y quién no flota. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Cuál es tu respuesta? La dureza. Recuerda que la dureza es la resistencia que ocupa un cuerpo a ser rayado o a ser penetrado. Dureza. Muy bien. La maleabilidad, acuérdate que es maleabilidad, es en láminas. El cuerpo se convierte en láminas. Y la densidad es la deformación. Se deforma y vuelve a su estado natural, luego a su estado natural. La maleabilidad, acuérdate que, ¿ya? Seguimos. 13. Dice que Emilia está cocinando con su madre en la cocina. Pone un trozo de mantequilla. Tiene acá la sartén. Tiene su sartén ahí. Vamos a ver. Aquí está la mantequilla, trozo de mantequilla. Y la mantequilla se derrite. Está en estado sólido y pasa al estado líquido. ¿Qué propiedad está usando?
Exacto. Punto de fusión. Punto de fusión. A eso se le llama el punto de fusión. Pasar del estado sólido al estado líquido. Punto de fusión. 14. Imagínate, viene una pelota de goma, en décimas de segundo la pelota se achata y nuevamente vuelve a rebotar y nuevamente vuelve a caer, se achata un poco la pelota y nuevamente vuelve a rebotar. ¿Qué propiedad se está observando? La fragilidad es para romperse. El cuerpo es frágil porque se puede romper, pero ahí no se está rompiendo la pelota en ningún momento. Puede ser fragilidad. Fragilidad es cuando un cuerpo se rompe. Dureza a ser rayado. En ese caso, elasticidad, pues las pelotas de goma tienen esa elasticidad. En décimas de segundo se deforman, caen al suelo, se presionan con el suelo y vuelven, rebotan. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué se llama? Elasticidad. ¿Ya? La elasticidad. ¿Ya? Inicio. Elasticidad. ¿Ya? Vamos a ver. Te voy a adelantar un ratito, me voy a adelantar un ratito porque me están preguntando esto. Vamos a ver. A ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba eso? Acá, vamos a traer la figura. Vamos a traer la figura. Con la que nos habían olvidado del material de la semana pasada, que les envié la semana pasada. Pues es que no me gusta enviarle tanta teoría porque cuando dicen no tienen tiempo de leerla y de ahí duermen en el sueño de los justos. Pero de todas maneras, vamos a repasarla porque, vamos a ver. Justo me acuerdo que en el examen pasado, eh, estaba haciendo yo pues las relaciones interespecíficas, estaba hablando del mutualismo, la simbiosis, estaba hablando estaba hablando un ratito, pero ¿dónde está? Y, y de repente y no falta por ahí, profesor, dice, ¿qué pasó? Profesor, por favor, haga variable independiente dependiente. Pero maestro, estamos haciendo esto. Profesor, y no faltaste por ahí uno también. Sí, sí, variable independiente. Ay, sí, ya vamos haciendo variable independiente, ya dejemos la relación interespecífica. Y vino a la siguiente, que sí, el examen, relaciones interespecíficas. Y no falta por ahí una profesora, profesor, ¿para qué le hizo caso, profesor? Usted estaba explicando esa y esa pregunta. Pero ustedes también hicieron coro, ustedes dijeron, ya, sí, sí, relaciones. Por eso ya, bueno, ya como tengo tiempo, ya soy viejo en esto. Escuchen las propiedades. No han venido todavía propiedades. Solamente ha venido perdón, vino solamente la de volumen y masa, pero no te ha venido el resto de propiedades. Estudialas.
Y veremos el tiempo en el cual vamos a hacer el repaso general ya de nuevo. Quiero terminar todos los capítulos de ciencia y tecnología para que puedan defenderse. Pero vamos a ver. Aquí también, les decía la vez pasada, les dejé este cuadrito mejor. El cambio de un estado, del estado sólido al estado líquido, cuando tú a un sólido, tú lo fundes, le metes calor, por decir, al oro, tú le metes calor al oro, se convierte en líquido. A eso se llama función. Por eso dice, es una fundidora. Una fundidora, ¿por qué? Porque funde funde el metal del estado sólido, lo convierte al estado líquido. A eso se llama fusión. Seguimos. Vamos a ver. Me preguntaba por un maestro, me dice, ¿a qué se le llama fusión? Fusión, al pasar del estado sólido al estado líquido. Valeria está en su clase de química midiendo diferentes líquidos. El profesor le pide que mida el volumen de un líquido de una probeta. Y Valeria observa que el líquido toma la forma del recipiente, adaptándose completamente a él. ¿Qué propiedad de la materia está observando Valeria? Una probeta es un tubito graduado, un tubito de esta forma, un tubito graduado, donde viene 5, 10, 15 milímetros, 20 milímetros para graduado. Entonces, ¿qué pasa con el vaso de probeta? Dice que echa un líquido. Pues si vamos al caso siguiente, que echa aceite. Y el aceite ocupa hasta los 15 milímetros. Entonces, y el aceite toma la forma del recipiente, está tomando la forma del recipiente. ¿Qué propiedad general de la materia está observando Valencia? Igual chart, volumen exacto, volumen, está ocupando un espacio. Lo que tienen los líquidos es tomar la forma del cuerpo, toma el del recipiente, toma la forma del recipiente, en ese caso, el volumen. Está tomando volumen. Muy bien. ¿No estoy presentando la pantalla? ¿No se ve la pantalla, me dicen? ¿No se ve la pantalla, maestros? Póngame un sí o un no. ¿Sí se ve? Sí se ve. Normal. Ahí, entonces, es el maestro capaz su internet. Sí se ve. 16. Andrés está experimentando con diferentes sustancias en su clase de ciencias. Coloca un poco de azúcar en un vaso con agua caliente y observa que se disuelve rápidamente, desapareciendo de la vista, pero endulzando el agua. ¿Qué propiedad específica de la materia está observando Andrés? La solubilidad, exacto. Es soluble. El solvente y el soluto. El soluto es el azúcar y el solvente es el agua. 17. Porque hace rato habíamos estado hablando de los X-Men. Camila está en clase física. Su profesor le muestra cómo un imán puede traer los clavos de hierro, pero no afecta a los pedazos de madera ni a otros materiales. Solamente trae los pedazos de metal. Camila observa cómo los clavos se pegan al imán. ¿Qué propiedad específica de la materia está observando Camila? Abro el chart. El magnetismo. Exacto. Observando el magnetismo. Magneto. Exacto. Magnetismo.
18. Activo el chat. Ebullición. Exacto. Pasar del estado líquido al estado gaseoso se le llama ebullición. Es una ebullición. 19. ¿Ya? ¿Listo? Activo el chat. La densidad. La densidad. Exacto. La densidad. La densidad. Muy bien. El cuerpo, el menos denso, flota en el más denso. Densidad. No, la viscosidad, es ya, vamos a ver por qué. Ahora sí me preocuparon ya cuando me dicen por qué, porque hemos visto la clase pasada. Vamos, pero de todas maneras vamos a repasarlo, ¿ya? Recuerden lo siguiente, a ver, quizás no estuvieron en clase pasada. Recuerden lo siguiente. ¿Qué les decía la clase pasada? Vamos a ver. Decía, yo tengo por decir aquí un vaso, y en este vaso pongo aquí el agua y aceite. El agua, por ser más densa, iba aquí abajo. Y, y el aceite iba arriba.
¿Y por qué sucede eso? Por la densidad. ¿Ya? Este es el agua, va abajo, y este es el aceite. El agua es más densa, tiene mayor densidad, y este es menos denso. Entonces, en este caso, la alternativa B. Y aún más, a ver, existe también, les puse un ejemplo. Vamos a ver, voy a dejar de presentar y vamos a la clase anterior. Vamos a ver, ya me preocuparon, por eso que lo voy a poner acá. Veamos, les puse este ejemplo. Acá le puse mejor. Ahí está, ahí está. El ejemplo de la probeta con el ico por el agua y el aceite, cómo se van ubicando. ¿Y qué es viscosidad? Ah, cuando un cuerpo es viscoso. Cuerpo es viscoso con otro, cuando uno resbala en el otro. En ese caso, por decir, los automóviles tienen que utilizar el aceite. El aceite es viscoso porque permite conducir por diferentes cañerías del motor. Ya, pero aquí no estamos hablando de conducción, simplemente estamos hablando uno por encima del otro. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso? Aquí ven. Ya, pues seguimos. Entonces, usamos esto. Debido a la densidad, poníamos el agua abajo, el aceite iba en segundo y el licoporo por flotaba. Por eso que las sustancias, decía acá, menos densa, flotan encima de las más densas. Dejo de presentar esto y vamos a la siguiente. 20. Activo el chat. La transparencia, exacto. La transparencia. Cuerpos son más transparentes que en otro. En el caso del vidrio es transparente. Permite un cuerpo visualizarlo por la transparencia que tiene. Alejandro está en la clase de tecnología, de ciencia y tecnología, debe ser ahí, ciencia y tecnología. Su profesor le da un trozo de cobre y le pide que lo estire hasta formar cables finos que se usarán para un proyecto de circuito eléctrico. Alejandro observa cómo el cobre se puede estirar en largos siglos sin romperse. ¿Qué propiedad específica de la materia está observando Alejandro? Activo el chat. Dime. Maleabilidad, láminas, láminas. Y ductibilidad es hilos. No vayan a confundir. Hilos. La maleabilidad son láminas. Mira, ni para que te equivoques, mira, por sinónimo, vean. Aquí ve. M de lámina, de lámina, lámina, lámina. La maleabilidad es con lámina y ductibilidad es con hilos. Siempre se comparte el material. El material se comparte y vean ahí en su cable fino. Vean ahí deben tenerlo ustedes en su. Y conductibilidad, pues es conducirle el calor, por decir, yo tengo aquí, ve, la conductividad, por decir, tengo una olla aquí, y de repente, pues, don Carlos Torres, como una ocasión que venía de la universidad, venía su mamá, cuando todavía era estudiante de la universidad, que había puesto un cucharón de metal,
Vino Carlos Torres, abrió su mano y gritó. Y su mamá dijo, ¿y no estás en la universidad? ¿Acaso en la universidad te enseñan que el cucharón de metal conduce mayor calor? Lección aprendida. Entre el metal y la madera, pues la madera, pues yo tengo una de madera, quien tiene mayor conductividad de conducir el calor, es el metal, pues. A eso es la conductividad. Conducir el calor. En ese caso, está Judy, la conductividad, que es la capacidad que tiene un cuerpo de conducir el calor. ¿Listo? ¿Listo, maestra Judith? Sí, la captó, no la captó. Vamos, seguimos. Vamos a ver. 22. Beatriz está en el taller de arte trabajando con láminas de aluminio para crear una escultura y descubre que puede martillar el aluminio para darle diferentes formas y texturas sin que la lámina se rompa. Está sorprendida de que el material y se está sorprendida de cómo el material puede cambiar de forma tan fácil. ¿Qué propiedad específica de la materia está observando? Igual chat, maleabilidad. Convertirse en láminas, maleabilidad. Ductibilidad es en hilos, cables. Maleabilidad es láminas. Muy bien. A ver. 23. ¿Listo? Activo el chat. Dureza. La dureza, exacto. Laura está ayudando a su madre a cuidar las plantas del jardín. Al regar las macetas, observa que la tierra tiene pequeños espacios que permiten que el agua filtre, llegue a la raíz de la planta, lo que es crucial para su crecimiento saludable. ¿Qué propiedad específica de la materia está observando Laura? Activo el chat. La porosidad. La tierra conductividad, no, ¿cómo hace la tierra conductividad? Es porosidad. La 21 en que se puede estirar en láminas, en hilos, la ductibilidad, la 21 la ve. Esto.
22, maleabilidad. 23, dureza. 24, porosidad. 25. Juan está experimentando en clase de física y su profesor le ha dado una batería y un cable de cobre y una bombilla para montar un circuito simple. Cuando Juan conecta el cable de cobre a la batería y a la bombilla, observa que la bombilla se enciende inmediatamente. ¿Qué propiedad específica de la materia está observando Juan? La conductividad eléctrica. Inmediatamente puede conducir, los metales conducen rápidamente la electricidad, la conductividad. ¿Ya? 26. Dice, Camila está en una clase de química, su profesora le muestra quizás un video, le muestra un video cómo se muestra, cómo se puede golpear el oro con un martillo para formar láminas delgadas que se utilizan en la joyería y electrónica debido a su capacidad para ser moldeado y sin romperse. ¿Qué propiedad específica de la materia está observando Camila? Convertirse en láminas, la maleabilidad. Muy bien. Rodrigo está en una construcción con su padre y ve cómo los obreros usan un taladro para hacer agujeros en la pared de concreto. Rodrigo observa que el concreto es muy resistente y difícil de perforar, lo que demuestra su dureza. ¿Qué propiedad específica de la materia está observando Rodrigo y su padre? La dureza. Dureza, recuerda, es al ser penetrado y al ser rayados. Dureza. Muy bien. 28. Sofía está en una clase de biología y está estudiando diferentes tipos de suelo para entender cuál es el más adecuado para plantar vegetales. Sofía nota que algunos suelos retienen más agua que otros debido a la presencia de pequeños espacios entre partículas en el suelo. ¿Qué propiedad específica está observando Sofía? La porosidad. Muy bien. Nicolás está en el laboratorio de física. Su profesor le ha dado una barra de metal y le pide que la caliente en un extremo con una llama. Y Nicolás observa que el calor se transmite a lo largo de la barra hasta llegar al otro extremo. ¿Qué propiedad específica de la materia está observando Nicolás? Pone una varilla y de repente comienza, el calor comienza desde el extremo a extremo, comienza a, a calentarse la varilla. La conductividad. Muy bien. Y 30, vamos a ver.
Martina está en la clase de tecnología. Su profesor le muestra cómo se puede doblar una varilla de hierro en varias veces sin que se rompa, aunque requiere mucha fuerza. Martina está sorprendida cómo el hierro puede soportar la deformación sin romperse. ¿Qué propiedad específica de la materia está observando? En el caso de Martina. Activo el chat. No, dureza es a la dureza, recuerden que dureza es hacer rayados y hacer penetrados. Dureza es cuando un cuerpo resiste a ser rayado o a ser penetrado. Ductibilidad en hilos, cables, cuerdas, varillas, es la ductibilidad. Ahora sí, ya te expliqué 30 propiedades, te he dicho 30 ejercicios, 30 propiedades. No creo que me falles en ninguna de estas propiedades de la materia. Ahora sí, pasamos a los cambios de estados. Ahora, vamos a lo siguiente. Este cuadrito es vital. Es vital que lo conozcas. Muchas veces cuando estamos estados de la materia, estado sólido, líquido, gaseoso, y nada más hasta ahí nos quedamos todo el año diciendo líquido, sólido, gaseoso, pero los cambios de un estado a otro tienen un nombre especial, en el cual uno debe conocer. Veamos, por decir, pasar del estado sólido al estado líquido, del estado sólido al estado líquido se llama fusión. Se funde. Para cambiar de un estado a otro siempre se necesita, por si acaso, energía. Por decir, para el oro, para convertirlo a líquido, tengo que fundirlo, tengo que meterle calor. El metal le metes calor, le pones calor a 1000 grados centígrados y se derrite y convierte en líquido. Comienzas a moldear la figura que tú quieres. Pero también del estado líquido al estado sólido hay absorción de calor. Quiere decir que se debe absorber de tal manera que, por decir, el cuerpo debe perder calor del estado del agua para convertirse al estado sólido, a hielo, se llama solidificación. Convertir un líquido a sólido se llama solidificación. Convertir de un sólido, como el caso por decir, la naftalina, no sé si alguno de ustedes habrá utilizado en su tiempo, mis abuelos utilizaban la naftalina para ponerle en la ropa, esas bolitas, colocabas en el ropero, eran sólidas, pero de repente y después a los 4 días ya no había las bolitas. ¿Qué se había pasado? Pasa del estado sólido al estado gaseoso, se le llama sublimación. A eso se llama sublimación. Y del estado gaseoso, por decir, no rayes, ¿por qué Victoria haces eso? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? Dime, discúlpame. Dime si te he hecho algo, perdóname si te he ofendido, no me rayes la pisada. Veamos, del estado gaseoso al estado sólido se le llama deposición o también se le llama sublimación inversa. Sublimación inversa. También es otro nombre que se llama sublimación inversa. Pasar del estado gaseoso al estado sólido. Por decir, la escarcha. La escarcha que está en forma primero está en forma de vapor por caliente y de repente pasa de frente al estado sólido, se vuelve escarcha, el vapor de agua se vuelve de repente en estado sólido en forma de hielo, del estado gaseoso al estado sólido, a eso se le llama sublimación inversa o deposición. Por decir, muchas veces he escuchado, mi balón de gas parece que le han echado agua. No, no le han echado agua, sino que a la presión, el gas, el gas se convierte en líquido. Y pareciera, no, parece que le han llenado mi balón con agua. No, el gas se convierte en líquido. Cuando bajan la temperatura y la presión, se condensa. A eso se le llama condensación. También igual, por decir, el vapor de agua llega a las nubes en el cielo, a la atmósfera,
Se condensa y se convierte de gas, se convierte en líquido. Eso se llama condensación. También es otro ejemplo. Vaporización es pasar del estado líquido al estado gaseoso, se llama vaporización. Muy bien, esos 6 nombres tienes que saber. Condensación y vaporización. Condensación, pasar del estado gaseoso al estado líquido. De líquido a gas, vaporización. De líquido a sólido, solidificación. De sólido a líquido, fusión. Del estado sólido al estado gaseoso, sublimación, el caso de la naftalina. Y pasar del estado gaseoso al estado sólido de posición, la escarcha. ¿Ya? Vamos a ver. Seguimos. Tomando en cuenta esto, a ver, vamos a ver si me has entendido. Dice, Ana está ayudando a su mamá a preparar gelatina. Muy bien, está ayudando a preparar gelatina. Está ayudando a preparar gelatina para la fiesta de su cumpleaños de su hermano. Al hacer la gelatina, Ana vierte el contenido del sobre en un recipiente con agua caliente y observa cómo los cristales de gelatina se van disolviendo lentamente en el agua caliente, hasta que todo se mezcla uniformemente. Tu mamá le explica que este proceso se llama, ¿cómo se llama este proceso? Activo el chat. Fusión de sólido, convertir de sólido a líquido, se le llama fusión. La gelatina que está en estado sólido, en polvo, sólido, pasarlo al estado líquido, para poder derretir la gelatina, y los cristales de gelatina, o sea, esos cristales de gelatina, a esto se le llama fusión. Se funde y se convierte en líquido. Carlos visita una planta de gas natural licuado con su clase, dice, con su clase durante una excursión educativa. Muy bien, Carlos visita una planta de gas natural licuado, con su clase durante una excursión educativa. El guía les muestra que como el gas natural, que normalmente es un gas a temperatura ambiente, se enfría a temperaturas muy bajas y se convierte en líquido. O sea, el gas se convierte en líquido, y le explica, esto es fácil. Le explica que esto es fácil, su almacenamiento y transporte. A este proceso, ¿cómo se le llama? Digo el chart. Ya. Veo. Ya. Muy bien. Pasar del estado gaseoso al estado líquido se le llama condensación. ¿Ya? Después de una ducha caliente, Lucía nota que los espejos del baño están cubiertos de pequeñas gotas de agua. Le pregunta a su hermano mayor, ¿por qué sucede esto? Y él explica que el vapor de agua en el aire caliente de la ducha se enfría al contacto con espejos más fríos, condensándose en pequeñas gotas de agua. Este fenómeno, ¿cómo es un ejemplo de qué?
De repente tú estás bañando y de repente pusiste tu ducha, tu terma y vas a ver tu espejo se encuentra, como dice las abuelitas, dice, se ha empañado el espejo. Se le llama condensación. Se convierte del gas, de vapor de gas, al líquido, se le llama condensación. Muy bien, seguimos. Durante el invierno, Manuel, que las ventanas de su casa se cubren con una fina capa de escarcha, la que escarcha es sólida. Intrigado le pregunta a su abuela por qué sucede eso. Ella le explica que el vapor de agua en el aire se enfría rápidamente al contacto con las frías ventanas, pasando directamente de vapor a hielo, sin pasar por estado líquido. De vapor pasa directamente al estado de hielo, al estado sólido. Este proceso, ¿cómo se le llama? Igual chat. Sublimación inversa o llamada también deposición. ¿Ok? Sublimación inversa o llamada también deposición. B. 5. Al limpiar el armario de su abuelo, Marta encuentra una pastilla del Canfor en que ha desaparecido sin dejar ningún residuo líquido. Intrigada le pregunta a su abuela por qué sucede esto. Su abuela le explica que el Canfor es una sustancia sublima, es decir, que pasa directamente del estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Muy bien, ¿qué proceso? Es un ejemplo. Pasar del estado sólido, pasar el Canfor, está en sólido, el Canfor está en estado sólido, pasa directamente al estado gaseoso. ¿Cómo se le llama a ese paso, a ese proceso? Sublimación, exacto. Sublimación. Muy bien. Juan quiere preparar una pasta para el almuerzo. Pone una olla con agua en la estufa y después de un rato el agua comienza a burbujear vigorosamente. Su madre, que está cocinando con él, le explica que el agua hierve, está hirviendo, y le muestra cómo las burbujas se forman cuando el agua alcanza 100 grados y comienza a convertirse en vapor. A este proceso, ¿cómo se le llama? Se le llama ebullición. Exacto, se le llama ebullición. Después de lavar su ropa, María la cuelga al sol para que se seque rápidamente. Ella observa que el agua de la ropa se convierte lentamente en vapor y desaparece. Su madre le explica que es un proceso, se llama que de repente del líquido pasa a gas, a vapor de agua. ¿Qué pasó con el agua? La ropa está mojada, de repente la pone a secar y se convierte lentamente en vapor y desaparece. ¿Qué pasó con el agua? Se evaporó, se llama evaporización. Correcto, evaporización. Pedro decide hacer helados caseros para sorprender a sus amigos en una fiesta. Prepara un jugo de fruta, lo convierte en moldes y luego lo coloca al congelador. Al día siguiente descubre que el jugo se ha solidificado y convertido en deliciosos helados. ¿Qué cambio de estado se llama?
Se llama solidificación, porque de líquido se convirtió a sólido, se llama solidificación. Convertir de un estado líquido a un estado sólido se llama solidificación. María y su hermana están disfrutando una bebida fría con hielo en un día caluroso, mientras que hablan, observan cómo los cubos de hielo en el vaso se convierten lentamente en agua a medida que se derriten. La hermana le explica que este cambio es un estado, es un ejemplo de qué. Igual Chuck, fusión, no solidificación cuando se convierte en sólido. El hielo se va a convertir en agua, se derrite totalmente. Solidificación cuando se convierte en sólido. Pero aquí en ese caso ha habido que una fusión. Se ha fundido el hielo, se funde. Fusión. 10. En la cocina, el papá de Sofía está cocinando en la estufa y utiliza propano almacenado en un tanque para alimentarla. Bien, bien, está almacenado en un tanque, o en ese caso un bidón que le llamamos también. Le explica a Sofía que cuando el propano se enfría, se convierte de gas a líquido dentro del tanque. A este proceso, ¿cómo se le llama? ¿Ya? Y aquí quiero hacer una corrección, ¿ya? Una corrección. Quiero hacer aquí voy a hacer una corrección. Soy ser humano y no vaya a ser que venga y la completa. Mucho acordar aquí. Aquí sí. Ya. Aquí. Ya. Un ratito. Paramos aquí un ratito. Errar es humano, perdonar es divino. No quiero, no soy aquel que se cierra y dice, no, no, lo que es correcto, correcto. En el caso del gas, ojo, en el caso del gas, ojo, aquí pongo, ojo, aquí se me fue, ojo, en el caso del gas, y quiero retroceder de aquí también, en el caso del gas, cuando pasa de gas a líquido, en el gas de cocina, por si acaso el gas de cocina que es llamado el propano, este sí tiene un nombre especial, y se le llama licuefacción. Ese tiene un nombre especial en el caso del gas propano, por si acaso. Para el gas propano tiene un nombre especial. El nombre especial, que se me había ido, en serio, en verdad se me había ido, pero solamente que me acordé. Se le llama licuefacción. Ahí es licuefacción. Por acá también, es una pregunta también anterior, que también quiero ver también aquí, pero permíteme un ratito para verla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero corregir también por acá. Acá está. Aquí. Aquí también. Aquí hago mi corrección, ¿ah? Hago corrección. Errar de humano, no es divino, no me quiero quedar con la aquí. Carlos visita una planta de gas natural licuado con su clase, dice, con su clase, durante una excursión educativa, el guía muestra cómo el gas natural es el gas natural, o sea, el gas de cocina, el gas natural, que normalmente el gas a temperatura ambiente se confría a temperatura muy baja, se convierte en líquido. A eso se llama licuefacción, por si acaso. Ojo aquí. Ojo aquí. Estoy haciendo la corrección. ¿Ya? Exclusivamente para el gas de cocina, el gas propano que se utiliza, el gas natural, se llama licuefacción. Ya, hice la corrección. Sí, ya.
vaya a venir esa pregunta y la completa. ¿Ya? Se le llama exclusivamente para el gas propano, vuelvo a decir, se le llama licuefacción. ¿Ya? Vamos a ver, pues el gas licuado, unas veces han escuchado licuefacción. Ah, es pasar el gas propano, que es gas, pasarlo, bajar la temperatura y lo convierto a líquido. 11. Un día caluroso de verano, José sale a la piscina y toma una botella de agua fría del refrigerador. Al sacarla, nota que la botella se cubre rápidamente de pequeñas gotas de su exterior y le pregunta a su hermana mayor qué sucede, por qué sucede esto. Y ella le explica que es un ejemplo de qué. Abre el chat, léelo bien. Dice que está en la botella, mira, dice que es como en el espejo. Ah, ahí está Stephanie, es como en el espejo. En el espejo, ¿qué sucede? Cuando estás en la ducha y de repente tú vas al espejo y el espejo, ¿qué está pasando? Del vapor de agua se convierte en ese caso en líquido. Entonces, ¿qué pasa? Que es un día caluroso. Te explico acá, condensación, mira, te explico, mira. Tú estás con una botella, no sé, te hablas cuando tú pides una botella, en verano pides una botella bien, como dicen acá en el norte, decimos bien helena, una botella de gaseosa, bien helena, y, y de repente, pues en la botella, tú te das cuenta que hay gotitas de agua, comienzas a tener gotitas de agua. ¿Por qué? Porque el vapor del medio ambiente, del aire, en ese caso el aire, tiene vapor de agua, tiene vapor de agua, se enfría en la botella y de verdad pues que comienza a humedecerse la botella. ¿Por qué? Porque el vapor se condensa aquí, se condensa. A ver que tú veas en verano, compras una botella en verano, bien helada, y tú dices, pero el líquido está por dentro. ¿Y por qué? ¿Que por el vidrio se sale el agua? ¿Se sale el líquido? No, sino es el vapor del aire. El vapor de aire tiene gotitas de agua y esas gotitas de agua se condensan en la botella por estar más frío. A eso se llama condensación. Igual que el espejo. El espejo no tiene agua y de repente el espejo parece tener agua. ¿Por qué? Porque el vapor caliente se condensa en el espejo frío. ¿Ya? Condensación. 12. En una fría mañana de invierno, las ventanas de la casa de Diego están cubiertas de un patrón de cristales de hielo. Su abuelo le explica que el vapor de agua del aire se enfría rápidamente al contacto con las ventanas, pasando directamente de vapor a hielo. De vapor pasa directamente a hielo, sin pasar por el estado líquido. ¿Qué proceso se llama ese caso? Ese caso ya lo hemos visto, pasar del estado vapor a hielo directamente, sublimación inversa. Exacto, es una sublimación o deposición también. 13. Vamos a ver la 13. Ya que nos gana la hora, vamos a terminar de todas maneras. Los bloques de hielo seco, dióxido de sólido. El dióxido de carbono sólido es el hielo seco, que llaman hielo seco, pero no es agua, sino es dióxido de carbono. Que usa el tío de Laura en la fiesta de convirtiéndose directamente en gas, sin pasar al estado líquido. Laura aparentemente aprende en la escuela que ese proceso se llama, ¿cómo se llama? El, el dióxido de carbono que está está en polvo, el dióxido de carbono está en polvo, y de repente pasa al estado de gas, al estado de gas. De lo sólido pasa a gas. ¿Cómo se llama ese paso? Sin pasar por el estado líquido. Sublimación, exacto. Es una sublimación. Cuando estás en va a haber cámara de gas, dicen así,
Tú le dices a tu alumno, esa es sublimación, se llama pasar del estado sólido al estado gaseoso. Sublimación. 14. El papá y Luis está preparando té y coloca una tetera con agua a la estufa. Y cuando el agua alcanza 100 grados, comienza a burbujear y producir vapor. Y Luis aprende, y Luis aprende que este proceso se llama, ¿cómo se llama? Ebullición. Se llama ebullición, exacto. Y la última, y nos vamos a descansar. 15. Después de haber nadado en la piscina durante horas, la piel de Luis se siente mojada y de tomar el sol para secarse y nota que el agua de su piel se convierte directamente en vapor. Este proceso, ¿cómo se le llama? Él está con la piel mojada y de repente el agua comienza a convertirse en vapor. Se llama evaporización. Exacto. Listo, maestros. Repasado materia ya. Cerramos el capítulo de materia con los estados, las propiedades. Ya les enseñé las propiedades. Que sí, no me vayan a fallar. Repasen, nos vemos y mañana un feliz día. Y mañana nos vemos. Hasta luego, maestros. Bendiciones. Feliz día para mañana. Y nos vemos mañana en la tarde. Mañana tenemos 3 horas, por si acaso. Mañana tenemos 3 horas. Mañana hacemos matemática. Mañana 3 horas. 2 de la tarde a 5 de la tarde. Nada, celebra todavía. Se celebra ya cuando ya ingresan, ya cuando está ya han logrado, han ascendido allá y sí celebren con ganas. Hasta luego, maestros.